Hola amigos de Comunicación Inteligente, un nuevo episodio más aquí con Delia Muñoz y Cecilia Bernó. Y hoy día voy a cambiar un poco las reglas de juego. Hoy día voy a preguntarle a las dos cómo es en el caso de ellas especialmente, las razones del porqué y los obstáculos del éxito profesional. Ambas son abogadas, exitosas profesionalmente, con grandes logros, pero la pregunta que siempre uno se hace es, ¿qué te ha permitido? ¿Qué dirías tú que es lo que te ha permitido, Delia, para empezar contigo, alcanzar este éxito profesional y ocupar esos cargos de relevancia en el sector público, en el sector privado? ¿Cuáles dirías que son lo que se necesita para tener ese éxito como mujer en el Perú? Ya. Lo primero, la educación, tanto la cognitiva, que es fundamental, pero la básica es la educación en casa. Yo en casa he sido educada con igualdad de derechos, seas hombre, seas mujer. Todas mis primas, todos mis primos hemos ido a la universidad sin ningún tipo de diferencia. Entonces la educación de casa es esa que te marca la autoestima, que no hace diferencia en generarte limitaciones por tu condición de género, ha sido fundamental. Y luego la educación cognitiva, aquella que me permite acceder a una educación formal, a una especialización y a un poder moverse en el mundo con esta actualización constante, ¿no? Ceci, ¿en tu caso? Yo pienso que ha sido la libertad de saber que yo tenía la completa conciencia de que esto era una oportunidad y que esta tenía que ser mi herramienta para sobrevivir en el futuro. Yo tengo una particularidad en la formación, ¿no? Mi padre fue un médico veterinario asimilado al ejército y mi mamá fue una pedagoga socióloga. Pero una mujer adelantada a su época, ¿no? Mi padre un hombre brillante, pero mi madre mucho más. Y ella marcó muchísimo la enseñanza mía. Primero, creo yo, condicionando determinadas sensibilidades para hacerme consciente del entorno. Mi papá lo que fomentaba era la competencia por la excelencia, mi madre la conciencia por el país, la sensibilidad social. Y bueno, la historia hizo de que yo estudiara en la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Y siempre lo diré, este fue un universo solamente de mujeres, ¿no? En un contexto en los 90, en donde el país vivía una situación específicamente de grandes retos, muchísimos mayores de los que se vive ahora, con muchísima conflictividad, con muchísima austeridad, con muchísima restricción. Pero este colectivo de mujeres en el proceso de formación hizo que la competencia fuera más par, pero no más par hacia abajo, más par hacia arriba. Okay. Entonces, yo permanecí 7 años con un grupo de mujeres que nadie destacaba por ser absolutamente brillante y no había tampoco destaques por que no hubiese un buen desempeño. Hizo que todos camináramos en manada. Y eso es un sentimiento de manada y de tribu que solamente exigen de mujeres, ¿eh? que son exitosas. Ahora, Delia, en tu caso, tú eres madre, ¿no es cierto? Vivías una época donde la diferencia respecto a los puestos para hombres se hacía. Cuéntame, ¿cómo lograste superar esos obstáculos y cuáles fueron los principales? Ahí podemos hablar 5 horas, pero vamos a hacerlo muy cortito, ¿ya? Yo empecé trabajando como abogado defensor gratuito en el Ministerio de Trabajo. Y tenía pues que 21 años, 22, ¿no? Era muy jovencita y me mandaron pues a defensa gratuita. Y el carácter ayuda mucho en esta vida, ¿no? Uno tiene ciertas formas de ser y entonces yo quería defender. Y la gente venía y me decía, ay señorita, ¿me podrá atender un varón y alguien mayor? Y yo los mandaba a mis colegas, ¿no? Vete donde fulano, vete al esto, te va a atender, pero te va a perder tu caso. Los que se quedan conmigo van a ganar, ¿no? Tú en esa época, cuando asesorabas trabajadores, no tenías que ser abogado. Entonces yo iba, veníamos, conciliábamos, me compraba todos los estos, ¿no? Y rápidamente fui surgiendo. Y en 3 años y medio estaba en el puesto máximo de la carrera administrativa en ese momento laboral, que era subdirectora de trabajo. Entonces yo tenía 26, 27 años y estaba en el más alto nivel, lo que sería hoy en día un juez superior, porque tú resolvías pues denuncias, reposiciones, huelgas, todo, ¿no? Y como anécdota, se utilizaban mucho las conciliaciones extrajudiciales. Yo citaba normalmente a las 2:30 de la tarde, yo llegaba y me decía, oye flaca, ¿qué hora llega tu jefa? ¿No?
Entonces yo siempre tenía muy claro que por ser mujer tenía que ser mejor, tenía que esforzarme el doble, tenía que producir más, ¿no? Entonces siempre eso era un aliciente, en vez de que sea una cosa de que me baje, era para allá. Voy a la actividad privada, a trabajar en un estudio de abogados, voy como cabeza del área laboral, éramos muy pocas mujeres que trabajamos en el área laboral. Durante un año no pude ir sola a un directorio, porque era joven y mis ideas eran demasiado innovadoras, atrevidas. Disruptiva. Tenía que ir con un socio del estudio senior, ¿no? Hasta que la cabeza del estudio se cansó y le dijo a los clientes, ya, si ustedes quieren que Delia hable, va sola, si no, no va, nos acabamos, ¿no? Entonces yo sí he sentido en mis espaldas, en la competencia, el peso de ser mujer, y acá yo demuestro de que no es así. Esa competencia por el tema de ser mujer, yo la supe tener siempre muy presente. Yo por eso ahora tutoreo, promuevo, no sé cómo será la palabra, ¿no? A profesionales jóvenes para que no se dejen caer en esta situación de depresión o angustia que te puede generar, ¿no? En ese contexto de tener trabajos competitivos, yo he sido mamá. ¿No? Yo he sido mamá de ir a trabajar al mediodía, con el bebé, a llevarlo, a traerlo, con el maravilloso apoyo que tenemos en el Perú de mujeres que están a nuestro alrededor y que nos ayudan con las tareas domésticas, ¿no? Con las que continúan viviendo a mi alrededor. Entonces yo pude hacer el tema de ser mamá, he podido mantener una relación de pareja, ya llevamos 32 años juntos, mi esposo dice que es gracias a que él es un santo, pero el tema de la discriminación como mujer laboralmente la he sentido siempre de manera indirecta, yo nunca me di por enterada. El otro día escuchaba un podcast en TikTok, que un entrevistador iba a una señora y le decía, señora, ¿cómo ha hecho para tolerar a su marido 32 años en casa? Es que nunca hubo un arma en casa, dijo. Finalmente, Ceci, en tu caso, hay algo que de todas maneras existe, cada vez ya o se camufla, algunos no, pero es esa misoginia que se da sobre todo en el espacio laboral. ¿Cómo has logrado, digamos, romper esos obstáculos y pasarlo por encima? Evidentemente, yo debo decir de que no ha sido frecuente, pero sí me ha tocado transitar por eso. Y creo que con las mismas herramientas que Delia. Yo necesitaba ser más competente que el resto, tener mayor contenido en mis intervenciones, y es también cierto que la personalidad me precede, ¿no? O sea, yo hablo fuerte, hablo claro, es importante tener una voz valiente. ¿Cómo logré mitigarlas? Con excelencia, ¿no? Y siempre partía de la premisa de que lo único que yo necesito para emprender y empezar es que me escuchen. Porque también es cierto que hay una misoginia vinculada al aspecto femenino, ¿no? Porque uno puede ser muy competente profesionalmente, pero no deja la feminidad. Uh-huh. Y muchas veces hay un prejuicio de la solvencia de tu conocimiento en virtud de cómo se te ve por fuera. Eso sí me ha tocado enfrentarlo más de una vez. Reconozco que ya ha pasado muchos años y siento de que mi nombre y mi trayectoria me preceden, ¿no? Y que no solamente yo, ¿no? Si las mujeres de mi generación y las que me precedieron y las que vienen saben de que la excelencia tiene un sentido de supervivencia importante, que ya no necesariamente está vinculada con el género, ¿no? Ahora hay que ser un buen elemento dentro del mercado. Y en tu caso, el hecho de no ser mamá, no sé si fue voluntario, no nos cuentas, pero el hecho también ha sido un obstáculo, ha sido algo que varía el tema, o ha sido una ventaja en el tema profesional. A ver, primero, lo mío fue una decisión personalísima, ¿no? Y sí he de reconocer que fue una ventaja, porque yo admiro a profesionales, mujeres, que tienen la capacidad de poder sopesar y de poder hacer total y absolutamente exitoso. Absolutamente. No, en mi caso sí fue un ejemplo como para que las abogadas que venían detrás mío vean que sí es posible tener excelencia profesional, tener excelencia académica, y que tú también tienes el derecho de manejar tu vida personal, ¿no? Sí. Siendo mamá, siendo esposa, ¿no?
Pero yo reconozco, o sea, yo no he tenido hijos y yo sí reconozco que ha sido una ventaja para mí porque yo tenía horas infinitas que dedicarle al trabajo. Mira, horas ahí está el infinitas tema. como vuelcojólica. Ahí está el tema, ¿no? A mí cuando manejaba grupos, sobre todo grandes, en el sector público, que señor, que doctora, que yo le decía, mira, a mal palo vienes, te voy avisando. Yo tengo mamá, tengo papá, tengo mascota, tengo esposo, tengo hijo, estudio en la universidad, y ya. Así que a mal palo vienes a arrimarte, ¿no? Entonces... No es excusa. No es excusa, Claro. no es excusa, ¿no? Sí, Tú sí, tienes sí. que, eso sí, tienes que aprender a ser muy organizada. Sí. ¿No? Yo, por ejemplo, Claro. cuando tuve al hijo pequeño, me levantaba a las 5:30 para bañarme, cambiarme, despertarlo a él 6:30 para tomar desayuno la familia junto, 6:45. Papá, mamá, hijo, tomábamos desayuno 6:45, 7:15, 7:20 se salía al colegio, a los trabajos, ¿no? Entonces tienes que hacer espacios. Luego, yo he estudiado 2 maestrías, un doctorado, estando con toda la familia. Entonces aprendes a levantarte a las 5 de la mañana para estudiar, hacer tus tareas de 5 a 9. Cuando la familia se levanta, tú ya estás. Y luego en el camino, el incondicional apoyo de la pareja, ¿no? En momentos cuando yo he tenido que viajar al extranjero para hacer mis cursos, el esposo de quedarse sin ningún problema con el tema del hijo. Y estamos hablando hace 29 años, que era un escándalo que la mujer se fuera un mes a Japón, un mes a España cada cierto tiempo porque tenía que hacer sus cursos y él se quedaba con el niño pequeño cuando no bebe, ¿no? Era medio así Se especial. escandalizaba. Sí, pero tienes que echarle muchas ganas, ¿no? Muchas Sí, ganas. Absolutamente. Pero disciplina, constancia y no tenerle miedo a lo disruptivo. No tenerle miedo a lo Y la disruptivo. excelencia, la Y- excelencia, y la, la excelencia. la conciencia de que uno puede hacer siempre más y mejor. O sea, eso es, y ni siquiera específicamente en el escenario profesional, ¿no? Las mujeres naturalmente tenemos el espíritu de transformar. Y naturalmente somos personas que construyen, que hacen. Eso está con natural a todos. Hay que saber aprovecharlo. Amigos, un episodio especial hablando de la excelencia profesional de las dos abogadas y amigas que me acompañan siempre y nos acompañan siempre en el podcast de Comunicación Inteligente. Yo siempre he sostenido que el mundo del futuro y el presente, en realidad el futuro, es un mundo multivariable. Quien sea capaz de manejar muchas variables a la vez, ese es el que va a triunfar en el futuro, porque va a tener facilidad para poder tener ventajas competitivas sobre los demás. Las mujeres, en ese sentido, tienen serias ventajas competitivas respecto a los hombres, que somos en promedio univariables. Entonces, prepárense. Aquellos hombres que no quieran quedar rezagados en la historia o que simplemente desaparecer como género, empiecen a desarrollar competencias multivariables, porque si no, adiós. Nos vemos en un próximo episodio de Comunicación Inteligente.